¿Cómo está el tema de los ovnis en otros países, Sixto, tú que estás de acá para allá? Pues mira, estoy trayendo un video de las apariciones ovnis que se han venido registrando desde el año 89 hasta reciente. Probablemente los avistamientos que aparecen filmados son del 92, muchos de ellos en territorio mexicano. He tenido la oportunidad de vivenciar algunos de ellos en la zona del Cerro Metepec, detrás del Popocatépetl, que es este volcán tan grande que tienen, en la zona de Puebla. Tú sabes que el 11 de julio del año 91, cuando el eclipse de Ciudad de México, pues hubo cantidad de gente que estaba filmando con videos domésticos y lograron filmar también la aparición de una nave que estuvo desde las 13 horas 18 minutos hasta las 13 horas 31 minutos, o sea, 13 minutos en el aire, moviendo todo esto del número 13, o sea, la clave del número 13 que se está, podríamos decir, está relacionado con toda esta movida de acción guardiana internacional de un movimiento de México y de Estados Unidos, rescatando el calendario maya y las profecías que hablaban, podríamos decir, de estos tiempos, ¿no?, que habían sido profetizadas por lo menos hace unos 1500 años, y que hablaban de un cambio planetario, de un desaceleramiento planetario, ya que la Tierra estaba como moviéndose 13 veces más rápido que el resto del universo, como que nuestro planeta es un proyecto cósmico y entonces vivíamos en una especie de tiempo desfasado. Entonces hay una corrección del tiempo, hay una modificación y se empieza a trabajar en grandes cadenas de convergencia armónica, de convergencia planetaria, para tratar de positivizar y orientar al planeta de una forma positiva para que los grandes cambios que se esperan no sean tan traumáticos. De todo ello seguramente tendremos oportunidad de hablar esta noche. Y si te parece, comenzamos. Hay una primera introducción que ofrecen ya nuestros compañeros y nos metemos de lleno en ese tema que aquí hemos titulado El contacto continúa. Pero antes, ¿no crees que hay una especie de onda en todo el mundo que está tratando de cargarse el tema de los ovnis, desprestigiarlo, desmitificarlo? En España, por lo menos, hay algunas revistas prestigiosas que están sacando artículos, y lo he visto en Brasil y en otros lugares. Y hasta enfrentar también a las personas contactadas de una forma bastante negativa, porque realmente no hay gran diferencia entre las cosas que se dicen. Hay diferencias de apreciación, pero lo que no hay es una diferencia de fondo. Y en ese sentido, como te digo, pues sí, comparto aquello de que hay toda una muy mala intención detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué crees que es? Pues simplemente desprestigiar, o sea, lanzarle pues basura a todas estas cosas, tratar de dar una atmósfera bastante negativa, agresiva, violenta o bochornosa, ridícula, hace de que la gente se aleje del tema, la gente no quiera saber más, o a veces hasta meterle temor, ¿no? Tú sabes que desde el año 88 hasta el 91, con todo esto de las abducciones y los secuestros y toda esa explotación del morbo en el tema este de los secuestros y todo que se fue cayendo por sí mismo también en la medida en que se iba investigando, pues también trató de explotarse el tema, pero de la forma negativa, ¿no? O sea, cuanto más miedo le metas a la gente, menos interés tendrá de meterse en las cosas porque huye por temor. Entonces, si no funciona porque hay una buena cantidad de gente que logra ver que hay detrás de todo esto una movida, un montaje, entonces se trata más bien de nuevamente enfrentar el tema con la ciencia tradicional, con la ciencia oficial, ridiculizándolo y haciendo una cacería de brujas. Y quizás porque se han dado cuenta que el tema es mucho más serio e interesante y profundo de lo que a primera vista parecía. No somos unos cuantos locos los que estamos metidos en ello. Y lo cuestiona todo, o sea, cuestiona, y lo hemos dicho muchísimas veces, o sea, el choque cultural es muy fuerte a nivel del poder que tienen todas las religiones, las filosofías, las instituciones, la ciencia misma. O sea, estamos, cuando se habla en muchas de las profecías o se anuncia a través de muchos videntes de esos 3 días de la oscuridad que apocalípticamente también se habían mencionado, se está hablando no de 3 días de oscuridad física, o sea, de que vaya de un momento a otro a no haber luz sobre el planeta. O sea, estamos hablando de una oscuridad, podríamos decir, mental y espiritual. Va a haber un desembalse de información en el que al final la gente no va a saber en qué creer. ¿Por qué? Porque muchas cosas estaban contenidas, igualmente está pasando con lo de los rollos del Mar Muerto. O sea, debía haberse liberado una información. O sea, tú sabes, en el mes de septiembre del año pasado no se hizo, se cambió a la persona que estaba a cargo de todo esto de la publicación de los rollos y nuevamente se le ha tratado de tirar tierra y se ha tratado de ocultar las cosas. Pero tú sabes que no se puede tapar el sol con un dedo. Llegará un momento en el cual la información trasciende, tanto en el tema de los rollos del Mar Muerto como el tema de los ovnis, y verdaderamente la humanidad, o una buena parte de la humanidad, no va a saber en qué creer y la crisis va a ser muy fuerte, de una verdadera oscuridad interior. Ya. ¿Y crees que estamos, como decíamos ahí al principio, quizá en uno de los últimos capítulos de este asunto, a punto de comprender lo que está ocurriendo, lo que se nos viene encima, esos contactos con seres superiores, etcétera? Podríamos decir que estamos en el capítulo más interesante de la historia. Sí. Ciertamente que sí. O sea, ahora, ¿qué te digo? A mediados de este año y finales de este año,
tiene que haber una nueva movida. ¿Te acuerdas que habíamos hablado ya en programas anteriores de que iba a haber una manifestación expresa de ellos? Tú me dijiste si va a ser en España o no. Hay muchos avistamientos en España. No se les da importancia, pero están habiendo muchísimos avistamientos. Pero los avistamientos surgieron a través de México. Hay una movida también muy grande de las, podríamos decir, los medios de difusión de México que se están extendiendo sobre todos los países de habla hispana, en el Perú. Por ejemplo, el caso de Megavisión, que ha pasado a poder de Televisa de México. Canales importantes de televisión de Perú y de otros que están en poder ahora de Televisa, y Televisa se está sensibilizando frente a estos temas. Entonces, si hay una apertura de los medios de difusión, de los comunicadores sociales a estos temas, pues esto va a repercutir sobre un cambio en la conciencia colectiva, en la forma de enfrentar la vida o de cuestionarse la gente en los millones de personas latinoamericanas. Ya. Y hablas de que mediados, finales de este año. A mediados y finales de este año, según los mensajes y las comunicaciones de los guías. Estaremos atentos. Decíamos que el 93 podía ser un año importante en todo esto. Necesariamente, y cada año y cada mes que va pasando se va poniendo la cosa pues al rojo vivo, ¿no? Capítulo, en este primer módulo que hemos preparado, quisiéramos un poco un resumen de toda tu experiencia, breve, extractada, porque si no podríamos estar aquí 3 días, bueno, 5 días hablando por lo menos, desde que comenzó, para toda la gente que no la conoce, aunque supongo que habrá poca gente ya. Sí, como la mayoría de los radioyentes ya lo conocen, pues mi experiencia empezó hace 19 años, en 1974, en un ambiente familiar muy propicio para estas cosas. Mi padre investigaba los ovnis como un hobby desde los años 50, desde las primeras noticias que empezaron a publicarse en los diarios del Perú. Conformó una institución de investigación de los ovnis cuando la Asociación Peruana de Astronomía se negó rotundamente ante la visita del doctor Menzel, miembro del Majestic 12. Llegó al Perú y dio conferencias sobre lo ridículo de la existencia de los ovnis y creer en esas cosas. Entonces mi padre formó su propio instituto de investigación del tema y probablemente nosotros con mis hermanos crecimos en un ambiente muy propicio a todo esto. Había muchísima gente que rodeaba a mi padre, que venían miembros de la Fuerza Aérea, gente investigadora. Y entonces, en el año 72, un amigo de mi padre, José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Yosif Ibrahim, publicó un libro llamado Llofis de Ganímedes. Entonces, un libro famoso también en España. Entonces, esto naturalmente motivó a que muchas instituciones invitaran a mi padre, la persona más representativa del fenómeno ovni, a que diera una conferencia en una institución yoga. Esto fue en el año 73. Y la Sociedad Internacional de Realización Divina, que dirigía un swami de la India, de la Orden Shankara, Swami Guru de Anand Maharaj, pues esta institución, que la dirigía una señora en nombre del gurú, pues invitó a mi padre a dar la conferencia. Entonces mi madre nos motivó a que acompañáramos a mi papá. Estuve junto con mis hermanos en esta conferencia y encontré un ambiente de personas totalmente diferente a lo que usualmente lo rodeaban a él, gente que más bien estaba metida en el orientalismo, en el espiritualismo. Toda la espiritualidad que yo conocía era la que había recibido durante 11 años a los hermanos maristas. Mayormente me gustó ese ambiente y me quedé. Durante todo ese año 73 hasta el 74 estuve haciendo Hatha Yoga y Mantra Yoga meditación, prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación. Entonces en el año 74, a raíz de una noticia que salió en el diario de mayor circulación de Lima, el diario El Comercio, el más serio, el más conservador, que decía que en los Estados Unidos existía una serie de proyectos de investigación del fenómeno ovni, y uno de ellos a partir de los sonidos procedentes del espacio. Se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos mensajes podían ser, estos sonidos podían ser transmisiones de otras civilizaciones queriendo comunicarse con la humanidad. Esta es la antesala de lo que hoy por hoy es el proyecto SETI, que el 12 de octubre del año pasado se inició oficialmente y que está costando $100 millones para buscar señales de vida inteligente en el espacio. Y que parece que han descubierto ya unas cuantas. No, pero recordemos una cosa, en el día 5 de octubre, en el diario ABC, salió la publicación de que en 70 ocasiones ya se habían recibido señales inteligentes procedentes del espacio exterior. Así que no es que se haya encontrado recién ahora, ya se han captado anteriormente. Lo que pasa es que tienen que salir pequeñas notitas y liberar un poco de información, pues en un determinado momento que pareciera que nadie se entera cuando salen este tipo de cosas. Pero bueno, la noticia motivó a que mi padre organizar una conferencia, y fue un amigo de él, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima y miembro de la Sociedad Teosófica, el que organizó una conferencia sobre el tema la telepatía como transmisión de pensamiento a distancia. Sugería este doctor de existir seres extraterrestres en el universo, en el espacio exterior, porque lo raro no es de que exista vida fuera de la Tierra, lo raro sería de que no la hubiera. El problema es que tenemos tan poco sentido común. Y esto es cuestión de sentido común, no es cuestión de fe. La fe es materia de las religiones, la fe es la seguridad de lo que no se ve. Esto es algo, pues simplemente de cuestión de sentido común.
o sea, de probabilidades. Entonces, planteaba este doctor, de existir civilizaciones extraterrestres, podrían muchas de ellas estar llegando a nuestro mundo, no solamente con sus naves espaciales, sino de pronto, mentalmente o hasta en sueños, astralmente, estar intentando una conexión con la humanidad. Entonces él sugirió el vínculo de la telepatía, la comunicación telepática, como una posibilidad de comunicación. Yo quedé tan entusiasmado con el asunto, que con mi madre y mi hermana nos sentamos en una mesa de regreso a la casa e intentamos a través de ejercicios de respiración, relajación, concentración y meditación, captar algo, suponiendo de que si bien nosotros no podíamos enviar nuestros pensamientos con fuerza para entrar en conexión con estos seres, ¿por qué no plantear las cosas al revés? Captar nosotros de mensajes que ellos pudieran hace mucho tiempo estar enviando a la humanidad y que ellos supiesen, por su mayor nivel de avance, cuándo alguien los ha captado y cuándo no. No tenía ninguna base científica, era simplemente un juego, y como jugando, la noche del 22 de enero del año 74, con mi madre y mi hermana, nos pusimos en torno a la mesa, pusimos las hojas de papel y el lápiz, y se produjo el fenómeno de la psicografía, de la escritura automática. O sea, al principio, al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino un deseo irrefrenable escribir, una ansiedad tal que me llevó a poner por escrito, después de una serie de garabatos. O sea, al principio eran garabatos, traté de controlarlo, y ahí fue donde empecé a escribir a gran velocidad. Y leyendo el contenido del supuesto mensaje, decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación, me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una en la luna de Júpiter, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Naturalmente yo dije, ya me enrollé, esto me lo inventé yo, esto es sugestión, y esto me pasa por estar yendo a estas conferencias y estarme prestando a semejante patraña. No puede ser tan fácil, si no cualquiera lo pudiera conseguir. Pero mi mamá y mi hermana se entusiasmaron tanto con el asunto que dijeron: Sisto, nosotros hemos sentido algo especial, olvídense, sugestión. Y me fui a mi habitación, rompí el mensaje y ahí se acabó la cosa. Para mí, pero no para ellas. Mi hermana llamó por teléfono a los amigos diciéndoles: oigan, no se imaginan lo que ha ocurrido. Sixto se comunicó con un extraterrestre. Entonces al día siguiente, quizás producto de toda esa ambientación que se había creado, 20 personas entre amigos y conocidos de barrio y de la universidad y gente que frecuentaba el IPRI, gente joven también, se reunieron ahí en la sala y me pidieron que repitiera el experimento la noche anterior. Bueno, yo me sorprendí a encontrarme a semejante barullo de gente y claro, yo no quería, porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie, menos aún que era ridículo, ¿no? Pero tanto fue la presión que lo intentamos. Y aquella segunda noche, y a raíz de que mi hermano Charlie me presionó para que le pidiera una prueba, fue que recibí a través de la psicografía: vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque allí el 7 de febrero a las 9 de la noche de 1974 verán aparecer nuestra nave. Esa será la confirmación de que el contacto era real. Yo seguía remoloneando, decía: no, esto no es así. Así que uno de los más entusiastas era mi hermano, y los chicos todos me presionaron y fuimos a ver si la cosa era real o no. ¿Y visteis? El más incrédulo era yo. Estuvimos desde un día antes, para pasar una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos: ahí está la supuesta nave. Mi padre ya nos había llevado muchas veces así de paseo a mirar el cielo y nos explicaba cosas. Entonces los márgenes de error eran mínimos, pero siempre fuimos al desierto por si acaso una noche antes. Cuando llegó el día de la cita y la hora indicada, a pesar de que yo no daba un centavo porque el contacto fuera real, ni la mayoría de los que allí estábamos, detrás de los cerros a la hora exacta empezó a aparecer un resplandor de luz. Y entonces alguien gritó: miren, y realmente era una luz. Inicialmente era una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas y quedó estable en el horizonte del lado derecho. Entonces el grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros a confrontar si todos estábamos observando lo mismo. Cuando alguien volvió a gritar: miren, se está moviendo. Y realmente ya no era una luz, sino era un objeto metálico, circular o lenticular, que fue descendiendo y hasta llegó unos 80 metros encima de todos nosotros. En ese momento sentimos pánico, terror. Nunca habíamos... por encima. Sí, era un techo de luces. Y era una luz y un calor como de mediodía. En ese momento, pues, creo que nadie se atrevía ni a respirar. Entonces, más de uno de los que allí se encontraban ingenuamente queriendo esconderse detrás mío, me decía: Sixto, dile que se vaya. Yo le decía: pero yo no sé ni cómo funciona esto. Si lo último que hubiera podido pensar que fuera real, y estaba allí, encima de todos nosotros. Entonces, todos hemos captado en nuestra mente, como si nos hablaran al oído, que nos decían: no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. Antes de que continúes, ¿por qué a vosotros? ¿Por qué a ti concretamente la elección para hacer ese contacto? ¿Tenías algo especial? ¿Teníais algo especial? No, pienso de que no teníamos nada especial, sino un padre quizás especial. Ya. O sea, un papá que
que a nosotros nos abrió la mente, no nos puso barreras, no nos puso límites, que se movía mucho en el nivel científico, en estadísticas, en investigación, y que nos planteaba un sinfín de posibilidades, no hasta este nivel. Mi padre fue el más incrédulo cuando le contamos todo esto, no quería saber nada del asunto, ya, porque pensaba que le estábamos bromeando, no estábamos burlando de él. Pero de alguna manera él creó tanto la ambientación como los canales a través de los cuales fluyó la experiencia de contacto, porque no creo que realmente Enrique Valls de la Agencia F de España de Lima, ni Juan José Benítez hubiesen llegado jamás a tener a saber de nuestra experiencia si no hubiese sido porque mi padre de alguna manera en su momento también nos colaboró y dio a conocer la experiencia a través de su instituto, que era serio en ese momento, ¿no? O sea, de cara a la opinión pública. ¿Esa fue la primera vez que entraste en contacto con ellos? Así es, esa fue la primera conexión y la primera, podríamos decir, la primera comunicación el 22 de enero, la primera confirmación o corroboración con un avistamiento el 7 de febrero. Durante el primer mes, el único que recibía los mensajes era yo, pero pasado ese tiempo ya éramos 8 personas entre chicas y muchachos. Estaba mi hermana, estaba mi hermano Charlie, y habían varias personas más del grupo. Y podíamos recibir las mismas comunicaciones, o sea, el mismo contenido, las mismas respuestas a las mismas preguntas, estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Pero preferíamos siempre realizar los trabajos juntos, haciendo una meditación previa, haciendo un trabajo, podríamos decir, a nivel espiritual y envolviéndonos, protegiéndonos de una especie de cúpula de protección imaginaria, utilizando quizás en este caso, pues ese poder mental en un juego de imaginación creativa para que nada malo, nada negativo pudiera de pronto jugar con nuestra mente. Teníamos un cierto reparo y recelo a todo lo que pudiera ser comunicación de tipo espírita y todo, ¿no? Por lo que ya nuestro padre también nos había informado a ese respecto, ¿no? Ya. Damos un salto en la historia, otros momentos importantes de ese contacto. Pues al cabo de 6 meses y previo a la experiencia de contacto físico es que se inician las experiencias Sendra. Los extraterrestres hasta ese momento habían permitido que fuéramos a cada salida todos los que se iban juntando al grupo. Entonces el grupo era de amigos. Éramos solamente un grupo de amigos, no existía misión rama ni nada por el estilo. Éramos un grupo de amigos durante los primeros meses. Entonces, a cada salida íbamos todos, y cada uno iba llevando los conocidos, los amigos, los parientes, de tal manera que ya para junio del 74 éramos como 40 personas. Entonces, en esa ocasión, los extraterrestres nos citan para unas experiencias especiales, no sabíamos de qué se trataba, pero ellos empiezan a seleccionar o a poner un límite, no más allá de grupos de 7 personas. Entonces, fuimos en estos pequeños grupos. Vamos a la salida, y me adelanté al grupo, tuve la oportunidad de estar de un momento a otro delante de todos sin saber yo cómo, y me encuentro con una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba. Entonces sentí miedo, pensé que la nave había aterrizado. Hasta ese momento todo eran avistamientos en el aire, ¿no? Era la primera vez que veía algo y sobre el suelo, así que pensé en llamar a los demás y me traté de alejar corriendo, pero la sensación de que girara, que viera como que me estaban mirando. Miro hacia esta media luna dorada y veo que del interior sale la silueta de una persona con el brazo levantado y la invitación a acercarme, a entrar dentro de esta luz. Yo no quería hacerlo, por 3 veces lo rechacé, pero al final cuando esta entidad o esta silueta luminosa como de una persona se introduce en la luz, pensé que iba a perder la experiencia y eso quizás me hizo reaccionar para irme acercando. Me fui acercando hacia la luz, atravesé la luz, no era un objeto, no era algo concreto, tangible, material, era como una puerta de luz, y al entrar sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentí que todo el cuerpo se me quemaba y pude ver, después de que me acostumbré a este resplandor de luz, a una persona para delante mío, como de 1,80 m, ojos marcadamente oblicuos, frente amplia, pelo lacio que le caía detrás de los hombros, con textura robusta, se veía que era un hombre, con traje abolsado, un color claro, con cinturón y unas botas. Lo que capté en mi mente, porque todo era mental, hacía gestos con las manos, pero la comunicación era mental. Mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio, y esto que tú has atravesado es un Sendra, una puerta dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Tú me vas a acompañar a Morlen, a Ganímedes, y el tiempo que tú vas a vivir aquí conmigo no va a corresponder a tu tiempo físico. Supuestamente, yo estuve varios días allá, o sea, vi muchas cosas allá en Ganímedes, donde no hay vida natural, sino es vida artificial controlada por la tecnología de ellos, ya que ellos dicen provenir de planetas de las estrellas que nosotros conocemos como Orión. Pero que no son la única civilización que nos visita, sino que hay infinidad de civilizaciones con las más variadas intenciones. Entonces, cuando yo volví a través de la luz, habían pasado escasos 15 minutos. Los 15 minutos suficientes como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Esta experiencia fue vivida después en grupo y por cada uno de los miembros del grupo. O sea, tuvieron diversas experiencias. Y experiencias alucinantes, cada una tan espectacular o más que la otra. Entonces, al mes de esto, se produce la experiencia del contacto físico directo, o sea, ya no, físico fue para mí verlo dentro del Sendra, pero verlos bajar de la nave ocurrió un mes después, en el mes de julio, cuando la nave aterriza y vemos bajar a un ser que no era idéntico a este otro, más bien era de más de 2 metros de altura, 2,20 m calculo yo,
delgado, alto, la apariencia era como un escandinavo, el pelo de un color primero corto y cano platinado, el traje plateado con una especie de pectoral negro en el pecho, y baja del interior de un aparato, de un objeto de forma lenticular que visto de lado más parecía como una mantarraya, una pala, porque tenía un alargamiento y tenía patas de aterrizaje tipo modelo comando. La estructura del objeto era como traslúcida y debajo caía un cono de luz y una especie de rampa. Baja este ser y no nos permitió que nos acercáramos mucho. Éramos 4 de los 25 que habíamos ido a esa salida. Esa vez no fue una salida de 7 personas. Nos acercamos 4 de nosotros y tuvimos la experiencia de recibir una comunicación de tipo mental en la que este ser nos decía que él venía de Apu, de Alfa Centauro, de entre tantas civilizaciones que están viniendo y que también iban a formar parte de esta experiencia de contacto. En aquella ocasión este ser dijo de que la experiencia podía llamarse, de mutuo acuerdo, Misión Rama. Ra Sol, Ma Tierra, Sol en la Tierra, una misión de irradiación, de despertar conciencia en la humanidad, de que estamos en un tiempo definitivo y definitorio, de que el mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero que para ello debemos iniciar los seres humanos nuestra propia transformación individual. Entonces en esa ocasión este ser nos transmitió de que la misión Rama iba a tener 4 fases, operativas y activas. El cumplimiento de cada uno daría margen al cumplimiento de la siguiente, para cumplir 5 objetivos. Los 5 objetivos era, primero, formar comunidades de base, grupos de afinidad y sintonía, trabajando por crear un estado mental colectivo positivo que pueda cambiar los acontecimientos mundiales. Según ellos, los seres humanos podemos crear lo que creemos. Si nosotros creemos que hay esperanza y nos comprometemos con un cambio y transformamos nuestra vida, empezamos a generar un cambio, una reacción en cadena a nivel mundial. El segundo objetivo era encaminar a las personas hacia lo espiritual, hacer un énfasis fundamental de que toda la experiencia de contacto se justifica desde de un aspecto espiritual, que sin él no tiene ni pies ni cabeza el contacto. O sea, hay un trasfondo espiritual de un cambio interior, de una toma de conciencia. El tercer objetivo era preparar a la humanidad frente a una posible catástrofe. Pero más que una catástrofe material, y quiero reconocer y ser enfático de que nosotros nos hemos equivocado, y yo personalmente he tenido muchísimos errores a lo largo de todos estos años en cuanto a interpretar el contenido de los mensajes. Porque una cosa es lo que ellos te dicen y otra es lo que tú entiendes. A pesar de que la comunicación sea mental y telepática, ya, muchas veces nosotros malentendemos las cosas que se nos quieren decir y no tenemos muchas veces la inquietud o la lucidez como para inmediatamente preguntar si hemos entendido correctamente. Entonces ellos hablaban de una posible catástrofe, pero más que una destrucción del planeta, hablaban de una verdadera catástrofe a nivel mental, a nivel espiritual, una verdadera crisis de la humanidad, en que la humanidad llegaría a un momento en el que no sabría en qué creer. Sí había el peligro potencial de un asteroide de órbita errática que con la tensión mundial, la negatividad, el pesimismo, la agresividad, lo estamos atrayendo como si fuera un imán. Así como no el único, pero uno de los factores que también está llevando a la apertura cada vez mayor de la capa de ozono, tipo úlcera planetaria, es el estado mental alterado de la humanidad. Y pareciera que hay todo un poder tenebroso y oculto, interesado en mantener el caos, el pesimismo y la negatividad de la humanidad. Como que eso contribuye. Entonces, al aliviar la tensión mundial, este asteroide, de alguna manera, con un comportamiento muy peculiar, podría no chocar con el planeta, no destruir nuestro mundo, que no tiene por qué hacerlo. Y ya, al parecer, hay esperanzas de que no se produzca ese impacto. Pero la catástrofe realmente era un catastro de fe, prescindiendo de la etimología de la palabra, un censo, una evaluación de la fe humana, porque iban a descubrirse cosas, se iban a saber cosas, iba a haber un desembalse de información llegado el momento. Había un cuarto objetivo del grupo, que era preparar un contacto del grupo con un gobierno interno positivo del planeta, algo así como una jerarquía oculta planetaria, que guardaba a través de un sistema de túneles y galerías bajo el planeta grandes archivos del conocimiento humano, en las que nos permitirían conocer de que el planeta Tierra y la humanidad ha sido sujeta a un proyecto cósmico, que la humanidad es el resultado de más de un experimento genético, de más de una hibridación y mestizaje, de más de un naufragio estelar, de deportación de extraterrestres a nuestro mundo y épocas en que hubo colonias extraterrestres. Que todo eso es parte de nuestra historia, de que nosotros somos, podríamos decir, un proyecto en el que hay expectativas muy grandes de que logremos niveles de avance evolutivo y desarrollo de conciencia y desarrollo espiritual que ellos no han logrado, o que ellos se encuentran empantanados en una especie de estancamiento evolutivo, en el que nosotros somos un proyecto para saber o aprender a través de nosotros o encontrar una alternativa nueva que les pueda ayudar a ellos. Y el quinto objetivo sería recibir la historia de la humanidad, ese conocimiento, o sea, todo el proceso de la humanidad, de que han habido procesos como el proyecto sumerio, de trabajar con un colectivo de personas, de trabajar con una élite de individuos, el proyecto egipcio, con la gente de Sirio, de trabajar con un individuo y programar su genética para crear un grupo humano que puedan actuar como guías espirituales del resto de la humanidad, orientar a la humanidad, como era el proyecto de Abraham, el proyecto hebreo,
y que hubo proyectos simultáneos y similares y casi simultáneos en el tiempo, a pesar de de la errada cronología que se ha dado, el proyecto Olmeca, un pueblo, el proyecto de sacerdotes como de Egipto, pero el de los mayas, y el proyecto de programar una genética, la de Quetzalcóatl, un tolteca. O sea, proyectos similares para acelerar el despertar de la conciencia humana, con los fines del interés particular de ellos, pero que también nos beneficiarían en cierta medida a nosotros. Somos como una especie más que una, o sea, no seríamos ni rata de laboratorio, sino bebé de probeta, ni una granja, sino más bien esto sería como una casa cuna, un jardín de infantes o un kinder, donde está experimentando o innovando una forma de educación diferente, en lo que los primeros que tendrían que aprender serían los propios maestros. Sí, esto has contado muchas cosas, se nota que sabes extractarlo. Algunas preguntas. ¿Todo ese plan, esos 5 puntos de la misión Rama dada por un ser extraterrestre, se han cumplido ya? El problema es que se han cumplido 4 de los 5 objetivos, o sea, no se ha cumplido el 5º. El 5º es el de la recepción de esa historia. Ya. El del contacto con el gobierno oculto del planeta interior, sí, sí se produjo. ¿El viaje a Paititi fue? Fue el viaje que se hizo a Egipto, 2 viajes se hicieron a Egipto y 2 viajes que se hicieron al Paititi. La confirmación de esos viajes se recibió precisamente cuando captamos la comunicación, recibí la comunicación en República Dominicana, que 33 días después se confirmó con el avistamiento anunciado en Chilca, del que fueron testigos los periodistas. Los periodistas convocados, que a nosotros nos sorprendió el que 40 periodistas de 8 países asistieran a este encuentro programado. Entonces, en esa misma comunicación hablaba de la necesidad de implementar esos viajes. El grupo Rama, o la misión Rama, debía haber terminado, si nosotros hubiéramos seguido el proceso tal y cual estaba dispuesto, en agosto del año 75. O sea, la misión Rama, que se inició probablemente en julio del año 74, debía haber terminado en agosto del año 75. Un año. O sea, un año probablemente. Y ahí, a partir de ahí, debía iniciarse una misión por la humanidad, no misión humanidad. O sea, no le pongamos nombre. O sea, una misión por la humanidad, sin nombre, sin etiquetas. ¿Por qué? Porque precisamente, al entrar en la era de Acuario, debemos buscar todo lo que nos une y no lo que nos separa. Los nombres, las etiquetas, las formas, las estructuras, lo único que hace es crear una ambientación sectaria, a enfrentar a los grupos, entrar en competición, alentar afanes protagónicos, luchas o ambiciones de poder, que verdaderamente no conducen a nada. Los desaciertos míos personales y grupales nos llevaron a que algo que debía haber durado un año, durara 17 años, ya, pero al cabo, siempre con la intención de corregir sobre la marcha, pero a veces al tratar de corregir sobre la marcha, cometíamos nuevos errores. O sea, podríamos decir que hemos sido bastante originales, hemos comenzado a innovar y patentar muchísimos errores, pero siempre tratando de corregir y retomar la marcha. Entonces, el contacto se ha mantenido, pero por épocas. Ha habido épocas en que hemos perdido el contacto, todos. O sea, unos lo tenían, otros lo perdían, y las experiencias que se iniciaron en el Perú se han extendido por todo el mundo. Ha habido mucha gente que ha tenido las experiencias, independientemente de tener una relación con nosotros o no. O sea, no era que Sisto Paz o Charlie Paz o quien fuera la patita de conejo que garantizaba una experiencia de contacto. El contacto quedaba asegurado en la medida que hubiese un grupo de personas trabajando. Primeramente, el contacto es a 3 niveles. Primero, el contacto de uno consigo mismo. Luego el contacto con los demás. Y como consecuencia, no como un fin en sí mismo, viene el contacto extraterrestre. Si yo no tengo un contacto conmigo mismo, si no me conozco a mí mismo, si no aprendo de alguna manera a definir dónde está mi imaginación, esas ideas parásitas, esos prejuicios, preconceptos, ideas preconcebidas que todo el mundo arrastra y todo el mundo tiene, si yo no aprendo a reconocer mi imaginación y a separarla y controlarla y dominarla, si yo a través de una disciplina no asumo un trabajo que me permita a mí dominarme y controlarme y conocerme, es muy difícil que yo pueda conocer a los demás, mantener una relación y un diálogo, una comunicación, pues, con los demás, y menos aún podría yo establecer una conexión con seres de otros mundos o con seres superiores o maestros ascendidos que sea positiva y constructiva. Más bien me arriesgo a afloramientos de mi subconsciente, de mi inconsciente, bajos astrales, entidades encarnadas. De eso, si te parece, hablaremos luego en la tercera parte para definir los contactos. Entonces, por eso es importante, y creo que por eso también se inició la experiencia de contacto, a partir de que nosotros veníamos manteniendo de una forma muy disciplinada la meditación. O sea, la meditación y el trabajo interior fue algo que los guías en todos los mensajes, te puedo enseñar mensajes del 74 hasta la fecha, en que insisten que mantengamos la disciplina, porque no es tanto para verlos a ellos, porque hay una expectativa muy grande de verlos a ellos, no. La disciplina para fortalecer la voluntad, y la voluntad para evitar la manipulación. Y el prepararse no es para ver extraterrestres, sino para vernos a nosotros mismos tal como somos, para poder aprender lo mejor que nos puedan transmitir estos seres, y poderlos entender también en su justa dimensión, de que no son dioses, de que no se las saben todas, de que tienen un comportamiento que en determinado momento hay grandes distancias entre ellos y nosotros. El comportamiento extraterrestre
pues para poderlos entender tendríamos que primero entendernos a nosotros mismos. Date cuenta que en la Biblia se menciona de que cuando los angelitos iban en el encinar de Mambré en Hebrón camino hacia Sodoma y Gomorra, para sus fines, ellos iban a arrasar esos pueblos, los iban a hacer desaparecer. Tuvo que ser Abraham el que intercediera, el que se llenara de misericordia, de compasión por esa gente, a pesar de que ya tenía asegurado que a su familia la iban a preservar, el que intercediera por ellos. Él le hubiera dicho, bueno, que los maten, total, ya mi familia está asegurada. Sin embargo, él dice, no, pero si hubieran 40, 30 personas justas, no perdonarían la ciudad. Bueno, ya que lo dices, por ti la perdonaríamos. Pero de ellos, mismísimo escuadrón de la muerte, para sus planes, simplemente esto no valía, había que hacerlo desaparecer. Ya. Entonces hay un nivel de compasión, de conmiseración, de misericordia en los seres humanos de este planeta, que con todo lo primitivo que podamos ser frente a estos seres, ya, ellos vienen aquí a aprender quizás algo que en el proceso largo de evolución ellos han perdido. Quizás un aspecto del amor al que ellos o no han tenido acceso o simplemente se les quedó en el camino. Ya. En un minuto que nos queda antes de las noticias, ¿es cierto también que, como creo que has contado en alguna ocasión, que te cambiaron la sangre o que te han hecho algún tipo de manipulación a estos seres? No me cambiaron la sangre. O sea, lo que digo es que primeramente hay un tipo sanguíneo que facilitaría un contacto, o por lo menos el propiciar el inicio de la experiencia de contacto, y por otro lado, de que sí lo he contado en una oportunidad, de que hubo una especie de transfusión de sangre entre Oxal y yo, y me hacía recordar un poco los pactos de sangre que hacían las tribus indígenas, ¿no? Como para hacerse hermanos, ¿no? Ya. ¿Qué tipo de sangre es el adecuado para el contacto? Habría una vinculación, una especie de conexión genética extraterrestre con el ARH negativo o el RH negativo, el factor negativo en la sangre. RH negativo. Sí. ¿Tú crees que puede ser de alguna forma, como cuentan, que podemos recibir ayuda de esos seres que están planteando algo, que... Bueno, pienso de que la ayuda que ellos nos pueden brindar en la actualidad es no intervenir más allá de lo que ya pudieran haber intervenido a lo largo de la historia. Creo que ya llegó el momento en el cual es la humanidad la que tiene que dar ese gran salto, el que tiene que cambiar de actitud, o podríamos decir que la mayoría de los seres humanos nos unamos y de alguna manera nos rebelemos frente al caos mundial, a la agresividad, la violencia, que de alguna manera sigue siendo impuesta por intereses pues bastante oscuros y tenebrosos. Y que aunque ellos pudieran hacer ciertas cosas, ellos no deben hacer lo que es nuestra responsabilidad. Ya, imagínate que no somos capaces de unirnos, que esto cada vez va empeorando, como en algunas situaciones puede parecer o aparentar, y que de repente nos encaminamos hacia una autodestrucción del planeta. ¿Intervendrían, harían algo? Intervendrían siempre y cuando hubiese también el colectivo suficiente comprometido porque las cosas cambien. O sea, no tendría ningún sentido de que ellos intervinieran si la humanidad realmente no quisiera un cambio o no trabajara por él. O sea, allí donde ya nosotros no pudiéramos hacer las cosas, pero con la mejor buena voluntad de conseguirlo, allí donde ya la humanidad lo hubiera intentado pero no lo hubiera conseguido, ellos intervendrían, nos darían la mano. ¿Y qué sería? ¿Una especie de salvamento galáctico con naves, como alguna vez han contado? Pues el caso de una posible evacuación fuera de nuestro mundo vía nave del espacio, tomando, no sé, en este caso en cuenta más a los niños, como cuando un barco se hunde, ¿no? Primero los niños, después las mujeres y después los hombres. Pues siempre es una alternativa que ellos tienen, una especie de carta que tienen debajo de la manga. Ya. Pero de ninguna manera ellos pueden fomentar, sería una irresponsabilidad por parte de ellos, el escapismo en nosotros, el que actuemos como ratas queriendo abandonar el barco, pues no tantas veces lo he dicho. Más bien lo que ellos pretenden es que actuemos con la responsabilidad de aquel, como el capitán del barco. Siempre han preguntado a las personas cuando se habla de estos temas, si están ahí, si llevan desde hace tanto tiempo, si han dado tantas pruebas, ¿por qué no han dado una prueba definitiva quizá a los gobiernos? ¿O por qué no han sentado a los líderes de todo el mundo sobre una mesa con presencia de ellos para que nuestro mundo pudiera cambiar? Pues porque realmente la historia de nuestro mundo es más compleja de lo que nosotros pensamos. Según ellos, hace 25.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron encaminadas a venir e intervenir en nuestro mundo para acelerar el proceso del despertar de la conciencia humana. Estas dos civilizaciones, unas eran los Oriones y otra eran los seres de la Pléyade, de la constelación de Tauro. El problema es que los Oriones, por problemas internos, entraron en una guerra civil, una disidencia que involucró a muchos otros planetas que formaban parte de la confederación de mundos de nuestra galaxia. O sea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que los extraterrestres llaman el Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia. Por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Hay los llamados ingenieros genéticos, sembradores de vida, más abajo están los guardianes y vigilantes, y más cerca nuestro estarían los instructores. Entonces, los 24 ancianos son los que dispusieron qué civilizaciones debían venir aquí, pero por ciertos problemas se produce una tensión, una guerra civil que involucró, como te digo, a los Oriones y a varias otras civilizaciones, entre ellos a los de la Osa Mayor. Al final fue controlada esta disidencia y estos seres
Uno de ellos, un extraterrestre de Orión, el jefe del proyecto por parte de los Oriones, que se llamaba Satanel o Satán o Satanás, es enviado aquí a la Tierra, pues un poco como para reivindicarse por toda esta tensión producida, obligado a tener que intervenir, casi por la razón, por las buenas o por las malas, aquí, o sea, para que ayude. Ahora, venían otros controlándolos, o sea, los de las Pleiades venían controlando a estos seres de Orión, pero estos seres no solamente no ayudaron a que la cosa progresara, sino que encima la perjudicaron más, porque se cometió una nueva transgresión, como fue mantener relaciones sexuales con seres humanos, lo cual les permitía a ellos formar parte ya del ciclo de encarnaciones planetarias, o sea, formaban parte ahora del planeta. Entonces estos seres, con esto, se produjo una serie de mestizos, de híbridos. Todos ellos fueron reunidos en un grupo de 10 islas, la mayor de ellas la isla de Undal, y surge así el mito de Atlántida, ¿no? Los mestizos de entre extraterrestres y seres humanos. Pues estos seres, por esta nueva transgresión, se les va a dejar ya aquí, en nuestro planeta, en calidad de deportados. Y son reemplazados estos Oriones por seres procedentes de Sirio, o sea, de Can Mayor. Y podríamos decir que para tratar de subsanar el problema generado, tiempo después va a descender una fuerza especie de interplanetaria de paz, como una especie de cascos azules extraterrestres, que aterriza en el desierto del Gobi, en la Mongolia, 32 seres, y fundan lo que se llama la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterrestre, y establecen a través de una red de túneles y galerías bajo el planeta depósitos de información que, llegado el momento, la humanidad tendría acceso a ese conocimiento. Frente a este gobierno interno positivo, surge un gobierno interno negativo, porque estos otros seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro planeta, pues envejecen prematuramente en nuestro mundo. Y algunos de ellos, al parecer, no tienen la facilidad o la posibilidad de encarnar aquí, y quedan atrapados en nuestro mundo en una cuarta dimensión. Y al parecer los otros se ingenian para que estos no se puedan salir de nuestro mundo y queden atrapados aquí, estos otros, hasta que se esfuercen en ayudar a que la humanidad misma evolucione. Si no ayudan a evolucionar, ellos mismos no se pueden liberar. Entonces estos seres se quedan como en una especie de cuarta dimensión, y desde allí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Por eso en el capítulo 6 de Efesios, San Pablo menciona que la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. Entonces estaríamos en una especie de guerra entre estas fuerzas satánicas, demoníacas, negativas, y este gobierno interno positivo. El gobierno interno negativo basa su poder en destruir todos los grandes archivos de información y de conocimiento, desde la gran biblioteca de Alejandría hasta los depósitos de Quipus en el Cusco, los códices mayas y aztecas, los libros durante la Inquisición, durante el fascismo alemán, todo aquello que sea información que permita a la humanidad liberarse de la ignorancia y llegar a tomar conciencia de que somos parte de un plan cósmico, de un proyecto cósmico, pues todo eso se trata de destruir, entre ellos las mismas facultades psíquicas. O sea, se tratan de crear una sombra de poca seriedad, podríamos decir, de que todo eso es brujería o que todo eso es negativo, porque a través de las facultades psíquicas entraríamos en cuarta dimensión, y al entrar en cuarta dimensión entramos en contacto con el registro acástico, que es la historia del planeta. Entonces tendríamos acceso al programa que se ha llevado a cabo en el planeta, ¿no? Entonces, todo esto se combate por una parte. O sea, el gobierno interno negativo no se puede dar el lujo de dominar a toda la humanidad, pero a través de unas pocas personas vinculadas a la política, a la religión, a la economía, a través de ellos mantienen el caos mundial, ¿no? Y entonces se trata de manipular la humanidad a través de ellos. El gobierno interno positivo lo que hace es trata de suministrar información a través de aquellas personas que puedan hacer buen uso de ese conocimiento. Entonces, la presencia extraterrestre en la actualidad actúa como una especie de filtro o de cuarentena planetaria. Aquellas naves extraterrestres que en 1947, 48, 50, 52 se han estrellado en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, fueron naves abatidas por naves de la Confederación de Mundos, que han establecido una cuarentena planetaria que tratan de impedir que cualquier civilización pueda entrar en nuestro mundo con no muy buenas intenciones. Entre ellos los seres procedentes de Osa Mayor, que tratan de fertilizar a seres humanos para crear cuerpos en los que estos seres pudieran encarnar. El caso de Adolfo Hitler quiso clonizar la raza aria para crear cuerpos en donde pudieran encarnar estos seres atrapados en nuestro mundo. Todo eso naturalmente no ha ocurrido. No es cierta la cantidad de casos de abducciones y de secuestros. Eso también parte de un montaje para asustar a la gente, pero de que ha habido unos pocos casos ciertos, eso es real. Eso se quería preguntar, ¿cómo se podía explicar toda esa serie de casos de mutilaciones de ganado? Bueno, el caso de las mutilaciones de ganado, pues ya lo sabemos por estadísticas, ¿no? Y esto hasta en casos como en Uruguay, por ejemplo. Tú sabes que en la estancia La Aurora, pues continuamente se ven las naves, y se ha encontrado también ganado mutilado. Pero ¿qué pasa? En aquellos lugares donde se ven muchos ovnis, días antes que aparezca el ganado mutilado, siempre suelen observarse sobre el lugar helicópteros, ¿ya? Y algunos de ellos con las marcas inconfundibles de estrella de 5 puntas blanquita.
y aunque sea Uruguay, aunque sea cualquier país del mundo, actúen impunemente, pues las grandes naciones, las grandes potencias, con esta política de ocultamiento, de distorsión de la información o de, podríamos decir, intoxicación informativa o de cortina de humo, ¿no? Yeah. Es decir, que estamos protegidos ante cualquier otro tipo de civilización que quiera entrar en la Tierra. Claro, tratan de evitarlo, pero de vez en cuando se colará alguien, así que cuidado. Recientemente, en un especial de la televisión norteamericana, un programa que se llama Ocurrió Así, y al que invitaron a Andrea Faber-Kaiser, pues le enseñaron un video en el que se había logrado filtrar de una información del Discovery, del transbordador espacial, en el cual se veía claramente que la curvatura terrestre y una luz, un objeto, una luz que estaba venía en ángulo de entrada hacia el planeta, inmediatamente salían al encuentro otras 7, y una de ellas lanzaba un haz de luz obligando a esta otra que hiciera un increíble ángulo de salida y de aceleramiento y se marchara. Pues la interpretación muy sencilla, o sea, la Tierra se encuentra en una cuarentena planetaria, tratando de impedir de que no cualquier civilización que no venga con buenas intenciones, pues interfiera en este momento el proceso planetario, en el que ya de por sí tenemos fuerzas extraterrestres que están internas o están conviviendo con nosotros, no de una forma muy positiva, muchas de ellas. Las tenemos entre nosotros, no tenemos que esperar que vengan desde fuera. Y dentro de todo ese tira y afloja cósmico, se espera que la humanidad dé un gran salto cuantitativo y cualitativo espiritual, porque solamente a nivel de psiquismo, a nivel de poder mental y a nivel de cambio espiritual, podríamos nosotros combatir esas entidades, o podríamos lograr de alguna manera liberarnos de la presión de todos ellos. En el Apocalipsis dice que llegará un momento en el cual la humanidad tendrá acceso a un conocimiento que le permanecía oculto. El día que la humanidad tenga acceso a ese conocimiento, se liberará de la acechanza o de la influencia de este poder oscuro o negativo, por 1000 años. Al cabo de esos 1000 años, con la ayuda de otros que van a querer ingresar desde fuera, se va a liberar esta fuerza oscura, tenebrosa, y se espera en ese momento que la humanidad se alinee de lado de la fuerza de la luz en una última gran batalla, que sería la batalla de Armagedón. ¿Qué pasaría si en vez de producirse esa guerra que está profetizada a través del libro de las Revelaciones, la humanidad no luchara, sino más bien repitiendo el ejemplo de Cristo en la cruz, o el ejemplo de José en el Antiguo Testamento, que perdonó a sus hermanos? Porque hay un símil bastante curioso. Así como los extraterrestres, o hermanos mayores extraterrestres, han tratado de destruir a la humanidad o de hacer que la humanidad viva en un estado de oscurantismo, recordemos que los 10 hermanos varones que tenía José, el hijo de Jacob, pues de alguna manera por envidia y porque su hermano tenía una serie de percepciones extrasensoriales que le hacían verse a él como que su espiga se elevaba por encima de los demás y las demás se inclinaban frente a él, por envidia, por una serie de razones, tratan de deshacerse de él y lo lanzan a un pozo muy profundo queriendo matarlo. ¿No es eso lo que han hecho algunos de estos hermanos mayores extraterrestres? Lanzar a la humanidad a un pozo muy profundo de oscurantismo, de oscuridad, de ignorancia. Pero después los hermanos dicen, no, saquémoslo de ahí y vendámoslo, saquemos beneficio de él. ¿No es eso quizás lo que han hecho también en los últimos siglos, tratando de sacar a la humanidad del estado de ignorancia y más bien haciéndole acceder a un conocimiento? La ciencia no es mala, lo que es malo es el divorcio entre la ciencia y el humanismo, la espiritualidad, que nos han llevado al borde de la destrucción total en lo que nos encontramos actualmente. Entonces hay un divorcio peligroso. Entonces, pero no se dieron cuenta los hermanos de José que cuanto más trataban de neutralizar o impedir que se cumpliera su sino cósmico, su destino cósmico, más lo acercaban a que llegara a ser virrey de Egipto y que llegara a tener el poder en sus manos de vengarse de ellos. Y más bien, ¿qué fue lo que hizo José con ellos? Los perdonó. Quizás no se está esperando de que la humanidad, en un acto de amor supremo, de exaltación suprema del amor, siguiendo el ejemplo crístico, alcancemos nuestra propia cristificación el día que nos enteremos de que hemos sido víctimas de una conjura cósmica en que fuerzas ultraterrestres, más allá de la 7ª dimensión de un universo paralelo a este, el universo mental, el tal Lucifer, o de pronto de fuerzas extraterrestres, hermanos mayores como el Satanás y compañía, que nos han tratado de sabotear o boicotear nuestro proceso de avance evolutivo. Que el día que la humanidad se entere de todo esto, en vez de alinearse y luchar contra esta fuerza de la oscuridad, en un acto de amor supremo, nosotros entendamos de que trataron de impedir nuestra evolución y muy por el contrario, hicieron que tuviera mayor significado. Fue tal la presión sobre el carbón que la calidad del diamante fue excelente, lo que se consiguió, que se cumpliera ese proyecto cósmico, y en una redención cósmica operada en este planeta para todo el universo, a través de un perdón, pues les enseñemos a estos seres el camino o aquello que ellos perdieron en su ruta de venida hasta aquí. Sisto, brevemente, antes de pasar a la tercera parte, has de alguna forma ya contestado a ello, pero ¿cómo se plantea el futuro desde ese punto de vista de los contactos, los últimos contactos que estáis teniendo? ¿Cómo se va desarrollando ese futuro o cómo puede ser ese futuro? Sí, cuando el año 90 declaré públicamente finalizada la misión Rama como organización,
sea, la misión continúa. O sea, los contactos continúan, las experiencias siguen dándose. Ya lo seguimos viendo a ellos. Lo que no continúa más es la etiqueta, la estructura, la organización, la forma. Y ya no es Misión Rama y ahora Misión Humanidad. Yo no sé quién se ha inventado eso de que es Misión Humanidad. O sea, no tiene nombre alguno. Somos un grupo de seres humanos comprometidos con un cambio y con una experiencia de contacto que consideramos que es suficientemente un mensaje positivo como para compartirlo con la gente. Y respetamos todas esas otras experiencias de contacto. Además hay mensajes del año 74 que dicen: pronto no seréis más nombre, os llamarán, pero solo seréis eso, seres encaminados a la evolución. Entonces, hay una confusión ahí de personas que piensan de que yo declaré que Misión Rama se terminó y se terminó el contacto y se terminó toda la experiencia. No, la experiencia ha continuado, la experiencia trasciende el nombre. Cuando nosotros empezamos, los primeros 7 meses de contacto no teníamos nombre, lo tuvimos al 7º mes, y el que perdiéramos el nombre y la organización y la etiqueta y la forma y las estructuras en el camino, pues nos ha hecho volver al contacto del principio, ese contacto original, inicial, muy genuino, muy del origen, muy del principio, ¿no? Se han seguido dando esos contactos. Y los contactos se siguen dando, a tal punto que tenemos muchísimas comunicaciones nuevas, se siguen dando experiencias, y no solamente nosotros, sino mucha gente está teniendo experiencias vinculadas a nosotros o independientemente. Entonces, podríamos decir que la experiencia de contacto está derivando a fomentar o asumir un rol que de alguna manera los mensajes del inicio también nos lo habían anunciado. Los guías, los extraterrestres, los hermanos mayores, nos decían: la responsabilidad de ustedes va más allá de la responsabilidad de los gobernantes de las grandes naciones, porque estáis llamados a dar ánimos en medio de la mayor desolación. En una época como esta, en la que la gente fácilmente se contagia de una enfermedad más destructiva que el cáncer o que el SIDA, que es el pesimismo y la negatividad, fomentamos precisamente la alternativa de cambio. O sea, a partir de un cambio individual y que iniciemos una reacción en cadena colectiva, en el que asumamos cada uno una serie de valores que la humanidad ha ido dejando en el camino y nos demos una oportunidad para ese cambio, pues se inician alternativas nuevas. El futuro es modificable, el futuro es reversible. El mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero a partir de nuestra transformación individual. Entonces, si el futuro es ley de causa y efecto, para nosotros poder modificar el futuro, tenemos que generar nuevas causas, que generen nuevos efectos que desplacen a los anteriores. Sí es posible el cambio. En la experiencia que me tocó vivir a mí, de estar 2 días físicamente con ellos en Morlen, en Ganímedes, en el año 87, no fueron los extraterrestres, fue la propia gente de la Tierra, que ha sido llevada allá, la que me dijo, y para lo cual se justificó esa experiencia, porque para qué otra cosa me hubieran llevado, para escuchar de gente que ha sido llevada a la Tierra, gente rescatada de lugares como el Triángulo de las Bermudas y otros lugares donde se abren puertas interdimensionales de forma natural. Escuchar de ellos que según su apreciación, el futuro de la Tierra se había alterado ya 1 millonésima de grado. Había tanta gente, poca, pero había tanta, la suficiente quizás, creando un estado mental colectivo positivo, ¿no? Creyendo en el cambio y comprometiéndose en cambiar las cosas en su vida personal y colectivamente en las religiones, en grupos filosóficos, esotéricos de contacto o hasta independientemente, que ya el futuro se había alterado 1 millonésima de grado. Imagínate un círculo, 360 grados, y ni siquiera 1 grado, sino 1 millonésima de grado. Pero lo suficiente para que con cada hora, día, semana, mes o año que vaya pasando, el margen de variación del futuro sea cada vez mayor, mayor y mayor. Según ellos, ya en este momento ni siquiera es seguro que el apocalipsis se cumpla, que del futuro no sea más traumático de lo que está haciendo hasta ahora. Porque según ellos hay gente que está trabajando para eso. Y cada vez debe haber más gente. Y debemos creer que es así para crear las condiciones para que esto sea posible. Si la primera ley o principio universal de este universo de 7 dimensiones en el que vivimos es el principio del mentalismo, todo es mental, y uno puede crear lo que cree, creamos en lo positivo, para crear las condiciones positivas para que esto se dé. La guerra del Golfo Pérsico debió haber ocurrido, según las profecías y los interpretadores de la profecía de Nostradamus, entre el año 93 y el 98. Ocurrió en el 91. Iba a durar entre 7 y 20 años. A pesar del último rebrote, no duró más que 1 mes y medio. Y al final de la guerra, según lo que decía la profecía, se unirían los 2 grandes colosos del norte. Se unieron antes de la guerra. El orden de esos factores sí altera el producto en las profecías. Además decía la profecía, nada impedirá que la nueva ciudad a 45 grados sea destruida. Si nosotros vemos, la línea del meridiano cruza exactamente a 45 grados sobre Bagdad, la nueva ciudad de Bagdad. No Nueva York, como que el espíritu de peliculina de Hollywood nos quiere hacer creer, sino la línea de meridiano 45 grados pasa exactamente sobre Bagdad. La nueva ciudad de Bagdad, podríamos decir el orgullo de Saddam Hussein, fue arrasado por los bombardeos selectivos de los aliados. Pero también en las mismas centurias de Nostradamus dice, llegará el tiempo en que vendrá el gran instructor de Júpiter. Si los instructores de las lunas de Júpiter, la gente de Ganímedes, y la gente de los otros planetas que también forman parte de esta misión de contacto, pero sobre todo esta gente de Ganímedes, que empezó el contacto con Oxal y con otros de estos seres, vienen de Ganímedes, pero son gente de Orión.
es porque no todos los Oriones participaron de la disidencia. Y cuando aterrizaron aquí en nuestro mundo esa fuerza interplanetaria de paz, fueron 32 y no 33. Porque los Oriones no podían venir en representación dentro de esa fuerza interplanetaria de paz, porque no podían ser juez y parte a la vez de sus compañeros que estaban aquí por razones de disidencia. Entonces esto hace de que el puesto 33 lo ocupe la humanidad. La propia humanidad, que va a ir evolucionando hasta ocupar la categoría de los nuevos servidores de la humanidad, los instructores del nuevo tiempo. Hay más todavía que queremos contarles esta noche. Después de esa tercera introducción seguimos con ese contacto que continúa. ¿Es un metrón? ¿Le sorprende mi aspecto, capitán? Parece un chico. Tengo aproximadamente 1500 años terrestres. Me sorprende usted, capitán. ¿Cómo? Al perdonar a su enemigo, que seguramente lo habría destruido, ha demostrado el rasgo avanzado de la clemencia, algo que apenas esperábamos. Puede haber esperanza para su especie, por tanto, no serán destruidos. No sería civilizado. ¿Qué le ha pasado al Gorn? Lo devolví a su nave. Si quiere, lo destruiré por usted. No será necesario. Podemos hablar. Quizá llegar a un acuerdo. Muy bien, capitán. Hay esperanza. Quizá dentro de miles de años, su pueblo y el mío se encuentren y lleguen a un acuerdo. Aún son medio salvajes. Pero hay esperanza. Contactaremos cuando estén preparados. Cuando estemos preparados, se producirá el contacto. Cuando estemos preparados. El número de supuestos contactados se ha disparado en este último año. ¿Significa eso que ya estamos preparados? ¿Que este es el gran tiempo? En el supuesto de que así fuera, seguramente muchas personas podrían empezar a tener encuentros. ¿Se imaginan? ¿Sabría qué hacer si la fortuna le eligiera para ser uno de ellos? ¿Un contactado? Tal vez sería una suerte, o tal vez no, porque dicen que sumergidas en esa inmensidad del universo, especies inteligentes nos observan. Algunas con interés pacífico, otras no tanto. ¿Y cómo distinguir los contactos peligrosos de los que no lo son? La actitud que hemos de tomar ante un posible contacto, lo que debemos hacer y las reacciones que jamás podemos permitirnos es lo que intentaremos averiguar en compañía de nuestro invitado. Antes de todas esas respuestas que quiero que nos des, te rogaría que te pusieras los auriculares porque hay oyentes que quieren ya preguntarte cosas. Nos vamos hasta Tenerife, la primera llamada es de Juan. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo quería preguntarle a Sisto que si cabría la posibilidad de que existiese una antitierra que permaneciera oculta al otro lado del Sol y que de ahí viniesen las naves, porque es que esta teoría ya lo tenían los sabios pitagóricos, ¿no? O sea, un planeta que girase con la misma densidad y volumen quizás como la Tierra y que no pudiese nunca ser observado y que de ahí pudieran venir esas naves. Perfecto. Era solamente lo que me gustaría que me contestara. Perfecto, gracias Juan, enseguida te contesta. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, breve si puedes, esto y otras cuantas por ahí esperando. ¿Puede haber una antitierra detrás de...? Bueno, mayormente no tanto una antitierra, sino la existencia todavía de otros cuerpos fuera del, o sea, mucho más lejanos de lo que nosotros pensamos. Algunos que existieron y que ya no existen, pero no precisamente que estén ocultos detrás del Sol, y que la mayoría de los planetas que nos visitan, podríamos decir la totalidad de las civilizaciones que llegan, son de fuera del sistema. Podríamos decir que el único reconocimiento que hacen los extraterrestres es de que hubo una vez una civilización en Marte,
y que desapareció, o sea, que se destruyó en la superficie, y que lo poco que quedaría de ella sería subterránea, pero que o sea, que las naves que nosotros generalmente estamos viendo proceden de fuera del sistema solar, que tienen bases en nuestro sistema, pero que no son propias de nuestro sistema solar. Ya. Otra pregunta dice que toda esa gente que ha sido sacada del planeta a través del Triángulo de las Bermudas, tú has dicho que están en Morlem, ¿las están preparando para qué y si van a volver a la Tierra? Preguntaron. Bueno, primeramente, no solamente es gente que ha sido rescatada de lugares como el Triángulo de las Bermudas, donde se abren puertas interdimensionales de forma natural. Según la versión extraterrestre, una vez un planeta entre Marte y Júpiter, este planeta estalló, se fragmentó por el choque con otro, y la lluvia de fragmentos alcanzó Marte, haciendo que gran parte de su atmósfera y su agua se perdieran en el espacio. La lluvia de fragmentos alcanza el planeta Tierra, estrellándose contra el escudo natural de nuestro mundo, que es la Luna. Y en aquel entonces la Tierra atrapó 2 grandes asteroides, 2 grandes fragmentos. Uno de ellos impacta en el Océano Pacífico, dejando como huella de impacto la fosa del Pacífico de 11 kilómetros de profundidad, mientras que tiempo después, entre el Atlántico y el Caribe, se estrella en el otro fragmento y produce la fosa de Puerto Rico de 9 kilómetros de profundidad. Entonces, como eran grandes núcleos de hierro que impactan con el planeta, liberan gran cantidad de radiación del centro del planeta y crean una zona de aberración magnética, donde las líneas de fuerza que van de polo a polo en nuestro mundo se enrollan y se forman vórtices. Por la concentración de energía electromagnética en estos lugares, se abren puertas interdimensionales que atrapan todo tipo de objetos metálicos, barcos y aviones. Entonces, pero no solamente es en el Triángulo de las Bermudas, sino también en el Triángulo del Dragón, en el Pacífico. Lo que pasa es que es más popular lo otro porque el índice de desapariciones ha sido siempre mayor, porque hay un mayor tráfico marítimo y aéreo comercial en el otro lado. Entonces, pero hay muchos otros sitios en el planeta. Ya Antonio Rivera es un gran investigador, pues ha ubicado alrededor de 12 lugares en el planeta, y hay muchísimos más, hasta pequeñitos. Y se sabe que un niño entre los 2 y 4 años de edad y hasta un adolescente en la pubertad, que se puede extender de los 11 a los 14 años y a veces hasta 20 años, algunas personas logran abrir puertas interdimensionales. A veces se produce a través de ellos el fenómeno del poltergeist, que los objetos comienzan a moverse en las habitaciones, o que en la mañana cuando se despierta está volteado en la cama, siente que levita, siente objetos o hasta caricias, gente que lo toca o entidades, y que no es más que fuerzas que están moviendo a las mismas personas. Pero en el caso de los lugares donde se abren puertas interdimensionales, son atrapadas las personas. Y lo que hacen los extraterrestres es meterse con sus naves y rescatar a esta gente. Cuando una persona está más allá de 15 minutos en una puerta interdimensional, sufre alteraciones en su constitución bioenergética de tal manera que, de ser devuelto a nuestro mundo, se produciría un envejecimiento prematuro de la persona. Y en pocos meses moriría. Entre eso y ser llevado, prefieren llevar a esta gente. Y hay algunas personas que han sido también rescatadas de las manos de otras civilizaciones que no venían con muy buenas intenciones. Esto de la guerra galáctica que se ha producido en nuestro planeta no es cosa nueva, es de tiempos inmemoriales, cumpliéndose aquello lo que dice en la Biblia de que hay gran violencia en los cielos. El Mahabharata, el Ramayana, lo de la hoja volante Nuremberg en 1561, y lo de la Biblia de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, muestra que realmente la Tierra pues ha sido escenario de estas conflagraciones, o ha habido tensiones allá afuera, que de alguna manera su recuerdo todavía, a pesar de los miles de años que han pasado, sigue todavía resonando en el cosmos. Entonces esta gente está siendo preparada para ser devuelta a la Tierra, y a partir de agosto del 87 iban a empezar a reinsertar a esa gente. Tenemos el caso del piloto Valentich, que apareció en las Islas Canarias, que decía que había estado 12 años, desde que había desaparecido 12 años hasta que aparece en las Islas Canarias, y no había envejecido nada. Curioso que cuando estuve en el mes de marzo, en el año 87, con los guías en Morlin, estuve con un supuesto piloto japonés y un matrimonio europeo. Ellos tenían, en este caso el matrimonio europeo, tenían 12 años de estar allí, y eran entre los primeros que iban a ser devueltos. Curioso, 12 años iban a ser los primeros en ser devueltos. Entonces, vemos la aparición de extrañas personas con cierta capacidad en unos momentos decisivos. Cuando en el mes de mayo del año 89 se produce el incidente Tiananmen en la Plaza Roja de Beijing, pues la columna de tanques que iba hacia la Plaza Roja, pues se encuentra con un obstáculo, un individuo que se colocó en la pista y que retrasó 1 hora la columna de tanques, que de ahí pues hubiera traído que no murieran 2.000 o 4.000 o 5.000 personas. Se dice que murieron 2.000, pero quién sabe, pudo haber sido más. ¿Cuántas más no hubieran muerto si es que la cantidad de tanques hubiera sido mayor? O sea, los tanques hubieran llegado al lugar, pudieron haber aplastado a ese individuo, sin embargo no lo hicieron, y a la hora este señor se para y desaparece. Igualmente, cuando el golpe de estado en Moscú, cuando iban los tanques en dirección hacia donde estaba Boris Yeltsin, y que solamente un camión entró en la Plaza Roja con la placa 133. Los tanques que iban en formación, pues se encuentran que en medio de la calle una señora se para y no lo deja pasar. Les dice, bueno, el tanquista le dice al joven, oiga, salga señora, que tengo que pasar. Pero si vas a matar a otros, empieza por matarme a mí, que puedo ser tu madre. Entonces baja el tanquista y trata de convencer a la señora, al final se abrazan, lloran, y los tanques nunca llegaron al lugar.
Entonces, ciertas personas con una cierta mayor capacidad para lograr modificar los acontecimientos, impidiendo grandes masacres o grandes tensiones, quizás las personas adecuadas en el momento justo haciendo lo que era preciso. Vamos con más preguntas a Madrid. Está esperando Fernando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando quieras tu pregunta. Bueno, preguntas son datos que tengo Sí. sobre los fenómenos OVNI. O sea, muchos científicos, prácticamente la inmensidad de científicos europeos e incluso de Estados Unidos, dicen que los fenómenos OVNI no existen. Por ejemplo, Andrés Ripoll, director del Centro de Astronautas de la Agencia Espacial Europea, dice que los OVNIs no son fenómenos extraterrestres ni paranormales. Hay trabajos científicos rigurosos hechos por Marco Vick que demuestran que las leyes de la física en la mano y la imposibilidad de viajar interestelar no existe. O sea, yo me puedo situar en el Big Bang desde que nace el universo, y el científico George Smough, astrofísico del laboratorio de Lauren Berkeley en California, dice que estos efectos se pueden producir pues precisamente por basura galáctica, por la infusión fría de vamos a ver que lo tengo aquí apuntado. Aunque hemos entendido ya tu pregunta, no hace falta si quieres, Fernando, que des más datos. Hemos entendido tu pregunta. Vamos a ver qué nos contestas esto. Gracias de todas formas por llamarnos. No sé, ¿qué se le podía decir? Según los científicos no existen. Bueno, eso están diciendo últimamente. Sí, primeramente acaba de salir el artículo muy interesante que menciona precisamente la persona, el oyente en este momento. Y la idea no es enfrentar a un científico contra otro, pero hablemos del caso de Carl Sagan. Sí, yo te diría que fueras breve. Sí, Carl Sagan de la Universidad de Cornell hace muy poco tiempo ha elaborado una teoría matemática en la cual muestra que sí es posible viajar a través del espacio, a través del universo, a través de los agujeros de gusano. Estos son verdaderos pliegues en el cosmos que permitirían, alcanzando velocidad de la luz, recordemos que la NASA tiene un proyecto de una nave fotónica de emisión de luz. El problema todavía es conseguir la aleación metálica que permita la resistencia aún al impacto de un mínimo granito de arena, pero realmente ya existe teórica y matemáticamente la posibilidad de viajar a través del espacio, a través de estos agujeros de gusano, estos pliegues cósmicos que permitirían hoy día entrar por allí, salir de la otra mitad del universo, y cuando uno regresa todavía llega para el desayuno. Ya. Entonces, existen pues y científicos a favor de la existencia, no de ovnis, de objetos voladores no identificados, porque yo creo que todos los científicos están de acuerdo que existen objetos voladores no identificados, que no sepan qué son, pero obviamente son ovnis. O sea, ya naves extraterrestres es otra cosa. Pero con respecto a la procedencia de naves extraterrestres, científicos de la talla de Werner von Braun o de Hermann Ober se declararon a favor de la existencia de la vida extraterrestre. Entonces, pues si vamos a oponer científicos y decir que la totalidad, pues no estamos informados. Ya, vamos con otra llamada. Madrid también es José María. Buenas noches. ¿José María? ¿No está? Bueno, hacemos una misma... Sí, está. José María, ¿estás ahí? Sí, ¿me oís, verdad? Sí, te escuchamos, cuando quieras. Sí, bueno, felicidades por todos estos años que lleváis con estos programas, ¿eh? Gracias. Mira, vamos a ver, en estos contactos que existen con estos seres de otros planetas, yo quería saber si se les ha preguntado o han contestado algo referente de qué hacemos aquí, a dónde vamos, las eternas preguntas, ¿no? Pues el porqué de la muerte, qué pasó con Jesucristo, los enigmas de la humanidad. Si dan respuestas, e incluso ya por terminar con estas preguntas, ¿por qué no dan una solución a una enfermedad como puede ser el SIDA o el cáncer, que nosotros no somos capaces todavía de dar una respuesta y que seguramente con el tiempo lo haremos? Yeah. Pero ahora no estamos preparados. Sería, pienso, una buena forma de que alguien que no es científico fuese capaz de decir, me han dicho que esto es así y vamos a empezar a hacer caso de lo que nos están diciendo. Vale. Gracias por tu llamada y por tu pregunta, José María. Un abrazo. No vamos no te voy a dejar que contestes todo, pero ¿por qué no dar una prueba, como decía él, de curar una enfermedad tan grave en este momento como es el SIDA? Porque existen mecanismos de curación en el propio ser humano que le permitirían a uno ya curarse la enfermedad. Caso de SIDA comprobado con curación, consumiendo lo que se llama el agua de la vida. Tú sabes que los chamanes mayas, sí, o sea, en la zona del Yucatán, curan las enfermedades con el consumo primero con un ayuno y el consumo durante el ayuno de la primera orina de la mañana. Que en la primera orina de la mañana la persona está eliminando toda la enfermedad, y entonces el beberla no permitiría a la persona que primero, tipo cura homeopática, neutralice la enfermedad y después comience a retroalimentarse de ella, haciéndola desaparecer. Casos comprobados de SIDA ya en fase terminal con manchas púrpuras. Hoy día esas personas siguen viviendo y ya no tienen el SIDA ni en la sangre. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia nuevos mundos.
vamos a intentar resumir, si te parece, casi retomando lo que decíamos en ese tercer módulo de los contactos. Sabrás que mucha gente últimamente dice que está conectando, contactando. Consejos, me decían también por aquí. No he saludado a la gente que tenemos en el estudio, gracias por venir a todos. ¿Qué se le podía decir a la gente? Mucha gente joven que está enganchándose al tema, que dice que contacta, cómo diferenciar un contacto de otro. ¿Qué se puede hacer, Sisto? Vas a tener que ensanchar el estudio o volver a la época en la que en los programas de radio se ponía, ¿no? Sí, público. Afortunadamente arriba tenemos un estudio grande, lo vamos a volver a hacer. Bueno, decirte con respecto a esto de que, primeramente, no debería procurarse el contacto extraterrestre sin una preparación integral. Porque el primer elemento que nos permitiría a nosotros reconocer si una comunicación es verdadera o no, ya sea con extraterrestres o con maestros ascendidos, es de que quien reciba la comunicación sea un buen antena. ¿Y quién es un buen antena? Un buen antena es una persona sana, física, mental y espiritualmente. Una persona que está sana físicamente puede concentrarse y puede dirigir toda su atención hacia la mente y a través de la concentración llegar a un estado que le permita ordenar sus ideas y desplazar su mente o desplazar todas sus ideas y dejar la mente en blanco y canalizar un tipo de comunicación. Una persona que no está sana físicamente tiene su atención dispersa por el cuerpo y es imposible en este caso poder relajarse o predisponerse para poder canalizar una comunicación. Una persona que no está sana mentalmente es como si fuera un radioreceptor que tiene el dial malogrado, que capta varias estaciones a la vez. Entonces mucha bulla, pero ningún mensaje. Y una persona que no está sana espiritualmente o que está atravesando una crisis espiritual, no está en capacidad vibratoria para sintonizar con entidades que son superiores. Además, un buen antena es una persona disciplinada. Una persona que no tiene disciplina no puede fortalecer la voluntad. Y al no tener voluntad para enfrentar la acechanza de todo tipo de entidades, puede caer fácilmente en el juego de bajos astrales, de entidades encarnadas, o del propio subconsciente, o de la imaginación, o quién sabe qué. Entonces, disciplina. Tener también discernimiento para saber escoger el mejor momento, el mejor lugar, las mejores condiciones de recepción, de preferencia en grupo, o sea, y a través de una concentración, una meditación, haciendo previamente un ejercicio muy sencillo de una cúpula de protección, imaginarse que nos envolvemos a través de manteniendo respiración lenta y profunda, respirando siempre con el diafragma, o sea, con el vientre, haces tú un tipo fuelle, pues aprender a respirar, ¿no? Sentir e imaginarse que la energía desciende sobre uno, lo envuelve en una cúpula de protección. Solamente con ese ejercicio lo que estás haciendo es expandir tu aura de protección y una especie como de barrera impermeable para impedir que estas entidades te puedan jugar muy malas pasadas o te puedan acechar. Entonces, utilizar siempre estos mecanismos de protección. Entonces, saber escoger el mejor momento, el mejor lugar, las mejores condiciones de recepción. Digo, el primer requisito de un buen mensaje es que quien lo reciba sea un buen receptor, que sea una persona disciplinada, que asuma una disciplina. La disciplina es, a nivel físico, aprender a respirar. Necesitamos respirar para vivir y sin embargo no sabemos respirar. Respiramos con la tercera parte de los pulmones como que pensamos con la décima parte del cerebro. Entonces aprender a respirar. Después aprender a alimentarse. Ya, tú puedes dejar de comer 5 días, pero no puedes dejar de respirar 5 minutos. Entonces la primera alimentación es la respiración. Pero también aprender de una adecuada alimentación energética que permita mantener tu cuerpo en muy buenas condiciones. Sobre todo limpiarte, purificarte para tener ese antenaje natural en muy buenas condiciones. Aprender de la importancia del ayuno terapéutico, de limpieza orgánica. Cuando Jesús se le acerca a los apóstoles y le dicen, Señor, mira, hemos estado tratando de curar a este epiléptico entre todos juntos y cada uno por separado y no funciona lo que nos has enseñado. Entonces Jesús le dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Si tuvieras la fe, como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete tu sitio y se movería. Pero eso se consigue solamente con la oración y con el ayuno. La meditación es una forma de oración. Y el ayuno, más que un sacrificio, es una terapia de limpieza orgánica y a la vez una forma de disciplinar y controlar las pasiones. Entonces, de vez en cuando, el que una vez a la semana, un día, no comiéramos nada, simplemente tomáramos agua, es muy conveniente, o una vez cada 15 días. Y que el día anterior solamente tomáramos fruta o zumos de fruta, y el día siguiente del ayuno saliéramos también con zumos de fruta, con una sopita de vegetales. Pues si lo hiciéramos como una costumbre, sería una limpieza que va a beneficiar nuestra salud. Hay más gente en el mundo, por estadística, que se muere por comer demasiado o por comer lo que no les hace bien, que gente por no comer. Entonces, aprender también de la importancia de la gimnasia, del deporte, para eliminar las toxinas, para evitar el anquilosamiento del cuerpo. Aprender de la importancia de dejar de lado todo tipo de estimulantes, todo aquello que, más que el daño físico, que de hecho lo hace, es la dependencia moral, debilita la voluntad. ¿Y hasta qué punto no podríamos pensar nosotros que las fuerzas satánicas, demoníacas y tenebrosas del planeta utilizan los estimulantes para mantener a la humanidad sin la capacidad de voluntad para el cambio? Así como a nivel físico, también a nivel mental. Hay que aprender a respirar. A través de la respiración no solamente alimentas tu cuerpo físico, alimentas tus vehículos sutiles. Aprender a alimentarse mentalmente. ¿Cómo te alimentas mentalmente? Pues con buenas imágenes, con buenas lecturas, con buena música,
Es una buena forma de alimentarse mentalmente. Ayuno. ¿Cómo haces un ayuno mentalmente? Dejando de lado mala música, dejando de lado, privándote de ciertos programas de televisión o ciertas películas que te hacen daño, que lo único que hacen es alimentar tu subconsciente con basura, y después tu mente funcione en base a lo que estás nutriéndola mentalmente. Abstenerte de eso, un buen ayuno. Después, hacer deporte mental, técnicas, prácticas de desarrollo psíquico, prácticas de telepatía, prácticas de telequinesia, prácticas de hermóptica. Hay tantas prácticas tan bonitas que algún día en un programa tuyo podremos darles de pronto la pauta de qué ejercicios se podrían hacer. Podemos hacer. Después, hacer también, dejar de lado todo tipo de estimulantes a nivel mental. Hay muchas cosas que verdaderamente nos están haciendo daño. Hay gente que no puede dormir hasta muy tarde en la noche. Hay gente que no puede dormir sin tener el televisor prendido. O es el agotamiento a través de una lectura el que le hace dormir. Es que no voy a tener tiempo de digerir mentalmente todo ello. Y mi mente va a seguir trabajando. Y cuando yo me despierto en la mañana, estoy cansado mentalmente, aunque haya descansado físicamente. Y no hay oportunidad para el viaje astral, para las experiencias en los planos sutiles. A nivel espiritual, así como físico y mental, también aprender a respirar. Alimenta los vehículos espirituales a través de la respiración. Aprender a alimentarte, ¿no?, también espiritualmente, a través del servicio al prójimo, a través de la ayuda desinteresada, pero sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda. O sea, tú comprométete con ayudar a los demás, pero eso es problema tuyo, y tú ya verás qué haces. A nivel, el ayuno espiritual, ¿cómo podemos ayunar espiritualmente? Pues el ayuno espiritual es también dejando de lado cosas que nos hacen daño espiritualmente. Hay muchas cosas en la vida que nosotros de alguna manera estamos dándole cabida y nos perjudican, y podríamos abstenernos de ellos por lo menos de vez en cuando. A nivel de hacer prácticas o deporte espiritual. Un deporte espiritual es vencerse a sí mismo en ciertos defectos, en ciertas cosas que uno arrastra, y ponerse diariamente, utilizar este mecanismo de en la noche hacer un balance de tu vida, en la mañana cuando despiertas también hacer una evaluación de cómo hacer el día, planificar el día, ver cómo vas a trabajar a corto, mediano y largo plazo. Todo eso es parte de una preparación. Ejercicio de meditación, ejercicio de concentración, de relajación, todo es parte de la preparación integral, porque te permite ser cada vez más fuerte y reducir, no eliminar, pero reducir los márgenes de mentalismo. Entonces, primer requisito de una buena comunicación, una buena antena. Segundo requisito de todo buen mensaje, ¿qué es lo que nos permite a nosotros saber si un comunicado que tenemos entre manos es una buena comunicación o no lo es? Eso te iba a preguntar, que todo verdadero mensaje es coherente y lógico. Los mensajes que son incoherentes e ilógicos no pueden proceder de seres superiores. Hay veces que gente que viene y me dice, mira, este mensaje tan profundo, ¿no? 20 páginas, lo he leído y no he entendido nada, qué profundo que será. A veces creemos que los mensajes son profundos porque no los entendemos. Al contrario, su profundidad no está en lo complicado, sino dentro de su sencillez, el grado de profundidad que tiene. Y estos seres no necesitan lanzarse un testamento, tampoco un telegrama, pero en pocas palabras pueden decir grandes verdades. Y son mensajes coherentes y lógicos. Un mensaje que te dice, mira, detrás de la luna tenemos 14 millones de naves listas para venir a rescatar a los 144.000 elegidos. Hombre, 14 millones de naves para rescatar a 144.000 elegidos, ni que fueran a llevárselo por pedacitos, ¿no?, para que justifique tanta nave. Ahora, mensajes coherentes y lógicos. Los mensajes verdaderos son positivos y de alternativa. Esos mensajes catastrofistas que te dicen el día y la hora que se va a acabar el mundo, eso es impredecible. Porque los propios evangelios te dicen, el día y la hora nadie la sabe. ¿Por qué? Porque somos impredecibles. Hay ciertas cosas que se pueden predecir, pero tenemos la capacidad, la cualidad de que podemos cambiar el guión y el final de la película. Por eso somos una raza especial, por eso vienen a observarnos y a aprender de nosotros. Entonces, los mensajes catastrofistas, negativos, que dicen que todo se va a acabar, que todo se va a destruir, ese tipo de mensajes no pueden proceder de ser superiores, no pueden alentar en nosotros catastrofismo, la evasión de la realidad, la evasión del compromiso de tener que realizarnos como personas en este mundo ahora. Ahora, ellos no pueden hablar de que van a ocurrir cosas, o que pueden ocurrir cosas, pero que nosotros podemos trabajar para evitarlo. Ese es quizás el fondo del mensaje, la alternativa positiva. Los mensajes verdaderos son universalistas. Léalos quien lo lea, lo puede entender y puede extraer la parte que le toca o la parte que le interesa. Y los mensajes son entendibles en sí mismos, de tal manera que no necesitamos que venga alguien y nos lo explique. ¿No? Eso me hace recordar, pues, y ya varias veces lo he contado, el cuento sufi, en el que viene el discípulo donde el maestro le dice, maestro, por favor, ¿puede escribir una carta? Porque no sé escribir para mis parientes. No puedo, querido discípulo, porque tengo una ampolla en el pie. ¿Pero qué tiene que tener una ampolla en el pie con que me escriba una carta? Que si yo le escribo la carta, mi letra es tan mala, que si se la escribo, tendría que acompañar la carta para declarar lo que en ella hay. Y no puedo porque tengo una ampolla en el pie. Entonces, ¿de qué serviría? ¿Que si se recibe un mensaje solamente el que lo recibió lo entendió? Pues no lo puede acompañar. Entonces, los mensajes tienen que ser entendibles en sí mismos. Los mensajes tienen que de alguna manera complementarse entre sí.
siempre tienen que traer aportes nuevos, no pueden ser solamente repetición de mensajes anteriores. Hay mensajes que son el arte de escribir mucho y no decir nada, y te repiten cosas que ya se saben y hasta el cansancio. Es injustificable que seres de otros mundos o maestros ascendidos vengan tan lejos para decirte lo mismo y de la misma manera. Y a veces utilizando estas frases de cliché de la Biblia o de quién sabe qué. Siempre tienen que ser aportes nuevos o decir lo mismo pero de una forma nueva, novedosa. Además las comunicaciones son atemporales y son corroborables, se pueden confirmar. Aquellas personas que dicen, es que yo no necesito que me lo confirmen, pues que tienes temor de saber de que eso no es una comunicación y te lo has inventado tú. Siempre necesariamente hay que corroborar. La mejor manera de corroborar los mensajes es a través de los avistamientos previa cita. Pero el que un mensaje se comprueba de que hubo contacto, pero no que el contenido de la comunicación sea verdadero. El contenido de la comunicación, tú sabrás si es verdadero o no cuando lo analices, cuando veas si es positivo y de alternativa, si es coherente y lógico, si es atemporal, si se complementa con mensajes anteriores, si no se contradice, si cumple todos estos requisitos que hemos mencionado. Eso te da a entender si el contenido de la comunicación es verdadero. Si hubo contacto o no, a través de la corroboración exterior. Pero una corroboración exterior no te asegura que el contenido de la comunicación sea verdadero. Listo, y terminamos. La consigna sería entonces en este tiempo, hacia el futuro, que somos capaces de cambiar el futuro, valga el juego. Ciertamente que sí, y cada día estoy más convencido de ello. Tú sabes que anualmente estoy viajando alrededor de 21 o 23 países y veo realmente cambios muy positivos a la gente. La gente se está uniendo más, la gente está más convencida de que el cambio es más que no solamente necesario, sino que es vital y verdaderamente la gente va creyendo en el cambio. Ahora, hay mucho pesimismo y mucho negativismo y en eso algunos medios de difusión pues colaboran realmente en el pesimismo y la negatividad, pero podríamos decir que hay un cambio en la conciencia humana y hay una polarización. Lo bueno es más bueno y lo malo es más malo, pero como las elecciones, o sea, antes de las elecciones, tú sabes que los que están a favor de un partido son unos pocos, los que están a favor de otros son otros pocos. Los que determinan una elección siempre es la gran masa independiente que no sabe por quién va a votar a último minuto. Entonces tenemos que inclinar la balanza y eso nos obliga a nosotros a acelerar el compromiso o el esfuerzo de trabajar en motivar a la gente o hacerla, convencerla de que sí es posible el cambio y una visión positiva a las cosas. Ahí está quizá la consigna de ese mensaje que